Pues bienvenidos todos a nuestro webinar mensual de Daily Life. Hoy estamos muy emocionadas porque es nuestro primer webinar del año con nuestros aliados de Centro K, que siempre nos llenan de muchísima sabiduría, nos inspiran y nos ayudan en muchísimos temas sobre salud mental y pues temas de liderazgo. Hoy tenemos la conversación dando este enfoque que acaba de pasar el 8 de marzo y el liderazgo como que está a flor de piel. Tenemos a la doctora Gabriela Pérez, ella es psicoterapeuta, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y un doctorado en psicoanálisis. Y pues es una experta justo en el tema que vamos a tocar hoy y estamos muy emocionados de poder contar con ella. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias y gracias a todos por conectarse. Es siempre un placer. Gracias a Daily Life, gracias a Andrea, que hemos hecho ahí una sinergia bien bonita entre Daily Life y Centro K. Siempre me siento contenta de trabajar juntas y pues también muy emocionada del tema. Me parece que es un tema muy relevante, sobre todo desestigmatizar todo el tema que tiene que ver con lo femenino y que tiene que ver con el liderazgo y que es importante que lo platiquemos y lo reflexionemos siendo, digamos, justos y sin apasionamientos. Oye, me encanta también ver que por acá tenemos algunos compañeros masculinos que me parece que siempre también me da mucha alegría que estén en este tipo de charlas porque creo que vale la pena que lo dialoguemos juntos. Claro, y si surgen algunas dudas, nos pueden ir poniendo en el chat y las vamos resolviendo o las vamos guardando para el final. Em, y pues sin más, justo como el Día de la Mujer acaba de pasar el fin de semana pasado, que es pues este 8 de marzo, y es un día internacional, pero pues en cada país se vive distinto. En algunos es más conmemorativo, aquí en México es totalmente lo opuesto, pero es un recordatorio como de esta lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades. Y justo aquí en México no lo vemos como un festejo, sino abre esta oportunidad para reflexionar y cuestionarnos qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué más podemos hacer para estos cambios y qué cosas sí se han hecho bien, ¿no? Justo se ha abierto el camino para de las generaciones atrás, ahorita, para todas las mujeres. eh, y sí nos gusta mucho esto de la equidad, pero también nos gusta hablar como de este nuevo liderazgo y justo el tema que está como muy de moda del liderazgo femenino, que es como ha abierto este camino a las mujeres, pero ahorita cómo estamos en eso, ¿no? Así es, Andrea. Y fíjate que como para abrir un poquito este territorio, esta charla, me gustaría comenzar diciendo que, bueno, tenemos por supuesto, un aumento en los cargos directivos ocupados por mujeres. Y esto es importante reflexionar también que estas mujeres que van liderando proyectos en empresas, en instituciones, también muchas veces lideran familias, ¿no? La mayoría de las veces son líderes en sus familias. Y esto es una cosa que en Latinoamérica ha ido pasando y que sería importante reflexionar porque hay un concepto que a mí me gustaría que pudiéramos introducir hoy que se llama carga mental, ¿no? Es toda esta carga que las mujeres van teniendo respecto de este proyecto que se llama familia y este proyecto que se llama la realización profesional, ¿no? La carga mental es todo aquello que las mujeres tienen que gestionar en el orden cognitivo y emocional para sacar adelante dos proyectos que casi siempre van de la mano, ¿no? Que es la vida profesional y la vida familiar. Llevando estos dos proyectos paralelos, hablamos de la carga mental, porque una mujer que está liderando a lo mejor que es CEO o CFO o COO o lo que sean, o lleva los recursos humanos o lleva y liderea un proyecto, lo que solemos saber es que esa mujer mientras está realizando tareas del orden profesional, está al mismo tiempo gestionando qué hay en el refri en casa, qué hay con los niños, cuál es el próximo
cosas que tiene que comprar del campamento del hijo. ¿Qué pasa con la tintorería que aunque ella no se haga cargo en casa de esas cosas, tiene que gestionar y tiene en la cabeza que llevar a cabo toda esta logística? Y a esto lo llamamos carga mental. Las mujeres todavía en Latinoamérica tenemos esta doble tarea que la llamamos, ¿no? Carga mental, porque estamos realizando dos liderazgos al mismo tiempo. Y esto es algo que a mí me gustaría que pudiéramos poner en la agenda de nuestras charlas mucho más a la vista. Claro, porque a lo mejor si trabajan, esa carga del estrés laboral es una, pero aparte le sumamos la carga mental que mencionas, que es ya las actividades del hogar, esas labores no remuneradas, porque al final es una doble jornada o triple, ¿no? Porque también hay cosas que por ser mujer como que se te asignan, el, no sé, cuidar de tus papás o cuidar de alguna persona de la familia que esté en alguna situación complicada, es mucho más fácil asignarle, ya luego ni se menciona, como que ya entre familias es como de, ok, la mujer se va a hacer cargo de esta responsabilidad y se le va sumando como este tipo de, pues, horario laboral extra, que no remunerado, pero es como, que también tiene una carga sentimental súper fuerte y súper importante. Y además en esta carga, digamos que una de las cosas que sabemos que va implícito es esta cierta, porque es como una trampa, Andrea querida, porque hay como una cierta responsabilidad, ¿no? Que se le asigna a las mujeres que tiene que ver con, a lo mejor tú ya no te haces cargo de las tareas del hogar porque alguien te ayuda, a lo mejor tú no las realizas físicamente, pero tú te encargas de la gestión, pero tú te encargas de esa operación, ¿no? En el mejor de los casos, digo como un panorama donde tienes ayuda en casa, pero lo que es verdad es que terminas por liderar un proyecto, ¿no? A ver, y entonces lo voy a ligar con otro concepto que tiene que ver con el cuidado, ¿no? El cuidado de la familia, el cuidado de eh, el cuidado de los otros es, pareciera que es una característica que nos corresponde a las mujeres. Hace poquito estábamos tú y yo en una charla y yo les decía que al liderazgo femenino se le atribuyen cosas que se nos atribuyen a las mujeres como si las tuviéramos, porque sí, como el cuidado, la empatía, la delicadeza, ¿no? Hablábamos de que en el diccionario, en la RAE, ¿no? Estamos descritas, ¿no? Lo femenino o lo concerniente a las mujeres está descrito como si fuéramos totalmente hechas para ser cuidadosas, empáticas, dulces, suaves, y a los hombres Débil, decía. ¿no? Débiles, dice la RAE que somos débiles, que lo femenino es debilidad. Y dice la RAE que en los hombres hay fuerza física, aislamiento, determinación, violencia y que son guías, ¿no? Entonces, fíjate que cómo esto se va ligando en nuestra práctica cotidiana y cómo esto genera una carga mental, porque a veces las mujeres no forzosamente tenemos desarrolladas habilidades de cuidado o habilidades empáticas o no forzosamente lo tenemos desarrollado. Sin embargo, como se nos adjudica, terminamos haciéndolo y a esto lo llamamos también carga mental, porque entonces yo tengo que terminar desarrollando o haciendo labores que a lo mejor tampoco tengo tan desarrolladas, pero por ser mujer se me atribuye que sabría hacerlo y que sabría gestionarlo, ¿no? Y esto es muy cansado. Claro, porque son cosas que a lo mejor no te nacen o no quieres, o ya tienes una carga, o tú tienes un objetivo diferente de cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Enfocándolo a lo profesional, a lo mejor, y ese camino profesional te exige demasiado que no tienes tiempo para esas cargas que te está exigiendo la familia por ser mujer, ¿no? Y te impide como ese crecimiento que tú quieres tener en lo laboral. Es. Y que a lo mejor también me gustaría tocar el tema hoy, que, y porque lo refieres como me gustaría tener en el área laboral, pero también es cierto que hay otro tipo de mujeres que terminamos sintiendo culpa
casi por cualquier situación, ¿no? Si tú te vuelves una exitosa profesional y entonces descuidas, porque voy a utilizar esa palabra porque es la que se usa, descuidas el ámbito de la familia, entonces tienes culpa. ¿No? Sientes culpa. Pero si entonces tú te dedicas a criar a los hijos, te quedas en casa y no te desarrollas profesionalmente, entonces tienes culpa. Pero si entonces estás en el papel del medio que es desarrollas la vida profesional, pero también gestionas tu casa y todo el tiempo estás lidiando entre voy por los niños a la escuela, pero entonces tengo la plática del trabajo, hoy me toca hacer una conferencia, pero entonces tengo que ir por los niños o tengo que gestionar la comida en casa. Toda esta carga mental termina por darnos culpa. Entonces, fíjense cómo en realidad cualquiera de las posiciones generan culpa. Y creo que es muy importante saber que el mundo hoy no está muy hecho como para que podamos hacer todo, por suerte, pero pareciera que lo tenemos que hacer. Tenemos que ser unas exitosas profesionales, pero tener una familia y unos hijitos súper educados y un marido que esté contento y una pareja exitosa, pero al mismo tiempo ser lo voy a poner en la mesa porque dicen mis pacientes, pero al mismo tiempo ser, pero delgadas, pero guapas, pero fit, ¿no? Entonces, el mundo pareciera que está hecho para que cubramos todas las áreas de manera súper bien hecha al mismo tiempo. Esto lo único que ha generado es una sensación de culpa inmensa, porque todo el tiempo tenemos culpa de que algo no se está desarrollando correctamente, ¿no? Claro, esa culpa de cumplir todo ese checklist que se impone por la sociedad o que se impone por ser mujer o por tu familia, de cumplir todo lo que mencionas y que a veces no es lo que quieres, a veces no te sientes cómoda con, no sé, mencionas el peso, llegar a ese peso, a lo mejor no te sientes a gusto estando tan delgada y te sentías mejor sintiéndote más fuerte cuando entrenabas más. O sea, son como tan contradictorios porque te exigen tanto, pero tampoco que lo hagas tanto, ¿no? Hazlo mucho, pero hazlo en la medida exacta, hazlo bien, pero hazlo todo el tiempo. Es decir, es demasiada exigencia. Claro. Y bueno, Y y, viéndolo, pon tú en las mujeres líderes en las empresas, ¿no? Hablando un poco de este área laboral, también se les exige bastante, aunque son pocas las mujeres que están en algún cargo directivo, pero lo que se ha visto es que el 57% de las empresas con presencia de mujeres en cargos directivos eh, jala muchísimo talento nuevo y retiene al que ya existe por todas las iniciativas que empiezan a implementar dentro de las empresas, ¿no? Y aquí y en México, el rango de mujeres que están en posiciones directivas es bastante bajo, es del 16%. Entonces, eso complica muchísimo porque también lo que hablábamos de las mujeres en casa es como algo demasiado fuerte, pero no las están dejando crecer por este pleito entre en qué área se queda, ¿no? El de la familia o en su crecimiento laboral. fíjate que eh, yo lo pondría como en el liderazgo femenino, ¿no? Esto que se llama el liderazgo femenino, que lo hablábamos hace poquito en esta charla, que yo les decía, realmente no es que existe un liderazgo femenino, sino que hay mujeres liderando proyectos. Y la diferencia que yo planteaba en esto es, no es cierto que no son atribuibles cosas de lo femenino o lo masculino. Hay una mezcla de estas dos cosas, o sea, en todos nosotros, ¿no? Tenemos características femeninas y masculinas y cuando estamos liderando proyectos, estos proyectos que lideramos los lideramos desde nuestra personalidad y nuestra personalidad está compuesta de muchas de estas cualidades que son atribuibles a lo femenino o a lo masculino, pero en realidad que sean atribuibles no quiere decir que por aquí vamos a pensar a quién tenemos por acá. Mario, ¿no? Mario Miller. No quiere decir que Mario no tiene características que están atribuidas a lo femenino. Tal vez Mario es un líder de proyecto que es empático, que sabe trabajar con cierta dulzura, tal vez también tiene que ser determinado y agresivo cuando eso se necesita, tal vez tiene que ser empático
Y no sabemos, ¿no? Si Mario desarrolló esto o no en su personalidad y que tal vez Mónica, que está también aquí con nosotros, Mónica tal vez tiene cualidades asignadas a lo masculino, que a lo mejor es muy determinada, que a lo mejor es enérgica en ciertas situaciones, pero que a lo mejor también tiene desarrolladas algunas formas y habilidades que están, les digo, asignadas a lo femenino como la dulzura, la ternura, la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces esta mezcla es lo que le permite al líder identificarse y saber trabajar con sus propias herramientas, pero no pensándose desde soy un líder femenino o soy un líder masculino. Soy un líder y tengo características como persona que he nutrido de mi propia formación, pero no forzosamente a esto lo vamos a llamar el liderazgo femenino, porque pareciera entonces que todas las mujeres estamos obligadas a liderar empáticamente, pero con dulzura, pero no, habemos mujeres que somos muy enérgicas, incluso habemos mujeres violentas, hay hombres dulces, hay hombres violentos, y entonces creo que esto es lo que termina por recargar a una mujer de esto que decías, que es estas mujeres en estos cargos, aparte se les exige que lo hagan y que lo hagan como mujeres, pero que tengan rasgos masculinos, y entonces a lo que menos atendemos es a cómo se desarrolló la personalidad de estas mujeres y no a este estereotipo de cómo lo tendrían que hacer, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Como que esta ola de ahorita que está teniendo como la sociedad de el de construirse, creo que suma mucho a este tipo de charlas de no, no, no meter como en un cubículo si es liderazgo femenino o masculino, sino es eso, liderazgo y cada cosa que aporta, todos los tipos de liderazgo suman y son buenos y van a tener como una función o un significado o un fin que van a funcionar, ¿no? Porque pues los tipos de liderazgo son varios, algunos son más cuadrados y más se puede decir como a la antigüita, como el autocrático, pero dependiendo del tipo de industria o el tipo de población, a veces ese es el que va a funcionar, no sé, para resolver algún problema, ese puede ser mucho más fácil que el transformativo, que ese es a lo mejor en una etapa de crecimiento de la empresa y que suelten ideas entre todos y ver cómo se va transformando el equipo y la empresa, ¿no? Bien. Vamos, ¿por qué no a partir de esto que tomas, que retomas, compartimos los tipos de liderazgo? ¿Qué te parece? Que eso no le corresponde, como bien decimos, ni a hombres ni a mujeres, sino a cómo nos identificamos como personas, ¿no? ¿Qué tenemos desarrollado en nosotros para podernos, digamos, mostrar como líder? Y vamos a hablar, por ejemplo, del líder autocrático, que era el que decías, ¿no? El líder autocrático que es este líder que está acostumbrado a dar órdenes, a que las cosas sucedan sin mucha participación del colectivo de su equipo, que tiene más una línea vertical en su liderazgo, que le gusta, digamos, liderar de un modo vertical, ¿no? Donde él es el líder, los demás hacen a partir de lo que ellos dicen. Ahora, si hablamos de mujeres, ¿hay mujeres autocráticas? Por supuesto que sí. Y esto no tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con cómo se desarrollaron dentro de sus familias, ¿no? ¿Por qué y quién lideró? ¿Cómo aprendieron a liderar? ¿Qué herramientas tiene su propia para llegar ahí, ¿no? Entonces, fíjate, en el liderazgo que llaman autocrático o autoritario, que yo lo llamaría más autocrático que autoritario, pero digamos que el líder se centra en él ser la autoridad, ¿no? Luego tenemos el liderazgo democrático, que es el líder promueve la participación de todos los miembros del equipo en una forma, digamos, colegiada para tomar sus decisiones, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en equipos donde todo el mundo puede dar su opinión y a partir de esas opiniones se toman decisiones, donde el líder es capaz de promover la participación del equipo para llegar como a mejores lugares en relación a la operación de lo que se tenga que hacer, ¿no? Luego viene el liderazgo transaccional, que es la relación que el líder tiene con su equipo y se basa en una recompensa
de lo que tú me das, yo te doy, nadie desarrolla más allá de lo que es. Sin embargo, esta transacción nos deja, digamos, bien posicionados a ambos. ¿Cómo se transacciona usualmente? Por un sistema de recompensa y castigo, que es algo que conocemos muy bien los líderes latinoamericanos, porque fuimos un Claro. poco como desarrollados así como de, si haces la tarea, entonces vas a hacer no sé qué. Si tienes la capacidad de hacer no sé qué, si sacas 10, venimos como de familias donde el liderazgo transaccional es muy habilitado. Lo conocemos muy bien. Entonces, por ejemplo, hablaba yo alguna vez con una líder suiza que me decía, no entiendo eso que en México tienen como bonos de puntualidad. ¿Qué es eso? Y yo caí en cuenta, eso por ejemplo, en los liderazgos europeos no existe. El bono de puntualidad es algo que no existe. Es una relación transaccional, es decir, si tú llegas temprano, vas a tener una recompensa. Es decir, esa no es tu obligación, sino que si lo haces bonito, la transacción es un bono. Pero si no llegas a tiempo, entonces hay descuento, ¿no? Entonces, todo ese liderazgo transaccional funciona a través de un sistema de recompensas y castigos, ¿no? Ese es el liderazgo transaccional. Luego viene el liderazgo transformacional, que dice que el líder se enfoca en la gente con la que trabaja y sus recursos humanos son lo más importante. Transformar a la gente, haciendo que la gente crezca en sus habilidades, en sus posibilidades, sosteniendo a sus equipos para hacerlos crecer y así crecen los resultados. Estos son estos liderazgos que se llaman liderazgos centrados en las personas. Son muy criticados este tipo de liderazgos transformacionales, pero se les adjudican mucho a las mujeres, fíjate. En los liderazgos que llaman los liderazgos femeninos y en esto que relatas de Forbes y cómo las mujeres hacen crecer a las empresas, se habla de que las mujeres pueden tener una capacidad de liderar transformacionalmente a sus equipos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que son mujeres que promueven el trabajo en equipo, que saben conectar, que saben conseguir que la gente pueda crecer sosteniendo a la empresa. Y fíjate, Andrea, y toda la gente que nos acompaña, que esto, desde mi perspectiva, puede estar asociado a la maternidad. Una de las cosas que las mujeres saben y van aprendiendo a hacer es hacer crecer seres humanos. Y esto muy probablemente también se lleve al área profesional. Laboral, Así es. sí. Y entonces los pueden ir enseñando, ¿no? Y pueden ir liderando a la gente, haciéndola crecer. Entonces, el liderazgo transformacional está muy ligado a las líderes mujeres. Y ya el último, que es el liderazgo positivo, que es un liderazgo, digamos, que se le llama a estas personas que saben generar muy buenos climas de trabajo y estos climas de trabajo hacen que la gente se inspire, ¿no? Liderazgo positivo o liderazgo inspiracional, que es que la gente se inspire a partir del líder que sabe generar estos buenos climas de trabajo. Entonces la gente inspirada, dice este liderazgo, crece mucho más. Fíjate que se fomenta en este liderazgo mucho la inspiración y a partir de la inspiración el cambio, ¿no? Tenemos ya por último el liderazgo en el tema virtual, que es está en toda una investigación, que es qué capacidades y habilidades tiene que tener un líder para fomentar el trabajo a distancia, el trabajo remoto, el trabajo autogestivo. Este liderazgo está en plena investigación. Después de la pandemia se ha investigado mucho sobre qué es lo que tienen que tener los líderes que liderean equipos a distancia. No es lo mismo tener a un equipo en tu sala de trabajo, donde los tienes ahí, donde sienten la energía, donde te ven llegar, donde te ven irte, donde te ven cómo estás, cómo está tu humor, cómo estás vestida, cómo no es lo mismo que liderear un equipo a distancia, ¿no? Y cuando hablamos de las líderes del área de las líderes mujeres, hablamos mucho también de que las mujeres que liderean desde casa, la carga mental hoy sabemos que se incrementa muchísimo, porque cuando una mujer está en casa, perdónenme que me meta tanto en lo doméstico, pero es que nos pasa, cuando una mujer está en casa está diciendo, me meto a esta junta, pero en lo que salgo veo que se va a hacer de comer, pero ahorita voy a revisar si la señora que me ayuda está pudiendo hacer esto, ya llegaron entonces estar en casa, no, las mujeres que liderean desde casa proyectos, sabemos que se les duplica la carga
carga mental porque no pueden aislarse de esta doble función que muchas de ellas desarrollan, ¿no? Desarrollamos. Entonces, bueno, pues esto es como un recorrido por los tipos de liderazgo que espero que sea de utilidad. Sí, claro. Y no es como que uno es mejor que el otro, ¿no? Tú bien lo decías una vez en la plática que tuvimos, sino la combinación de a lo mejor para un proyecto te funciona uno, para el trabajo en equipo, pues el otro. Yo que tengo pues mujeres líderes y justo veo, o sea, diferentes tipos de liderazgo, la verdad la mayoría son, muchos me inspiran porque, y no solamente como en el crecimiento laboral lo he encontrado, sino también en ese crecimiento, en la vida de familia, porque de cierta forma han encontrado como ese balance entre los dos mundos y se han podido acomodar, pero justamente es eso que dices. Si están en casa es muy complicado porque, o sea, si hay un hijo o si tienen que organizar algo de la casa, pero pues las juntas están o las tareas que tenemos que entregar están y es más complicado desconectarse estando en casa, aunque debería ser tu lugar más cómodo para estar trabajando, ¿no? Así es. Y sabes, Andrea, en esto que decías en el inicio, ni siquiera sabemos a veces si el tipo de liderazgo que yo ejerzo lo he nombrado, lo conozco. Y porque lo dices muy bien. Yo le preguntaría si quieren a alguien acá participar, ¿qué tipo de líder, con qué tipo de líder se identifican? Y ojo, porque si yo soy un tipo de líder, por ejemplo, autocrático, no quiere decir que no puedo desarrollar habilidades, ¿no? De otro tipo de liderazgo. Seguramente, ¿no? El que más va a reinar es aquello que va con la personalidad, con la forma en la que yo me crié, estoy acostumbrada a relacionarme, sé vincularme, pero no quiere decir que no puedo adquirir formas de otros liderazgos. Y creo que también es importante, muy importante lo que dices, porque no es que un tipo de liderazgo sea mejor que otro. Creo que el mejor liderazgo es el que entrega resultados y no daña a sus equipos, ¿no? Creemos que lo autocrático nos podría dañar, pero no es cierto. Hay gente, lo platicábamos hace poco, Andrea, hay gente que trabajamos muy bien en un liderazgo vertical, donde yo me siento cómoda teniendo un jefe que toma las decisiones, que me dice qué hacer y así yo mismo lo replico con mi equipo y entonces nos organizamos bien y a nadie le perturba, ¿no? Hay gente que no se acomoda en esos estilos de trabajo, pero creo que es muy importante podernos conocer y nombrar las formas en las que trabajamos, cómo trabajamos y para qué quisiéramos cambiar algunas de las cosas en las que sabemos que podemos como crecer, ¿no? Claro, yo lo he visto con mi equipo, tengo, o sea, niñas que están abajo de mí y trabajando con ellas, con cada una, se trabaja distinto. Entre mi personalidad y la personalidad de ellas, pues sí busco que el crecimiento y la entrega de resultados de las dos sea increíble, pero cada una trabaja diferente. Entonces, el conocerlas también te ayuda a saber cómo quieren recibir como las indicaciones, si quieren ser más libres o si quieren ser más autocráticas y así entregan los mejores resultados y eso funciona y está en la misma empresa. A veces, eh, yo creo que depende del tipo de liderazgo, puede afectar un poquito la cultura, pero si tienes como esta combinación de todos y sabes escuchar, a tu equipo, puede afectar a la cultura hacia un cambio positivo porque se respetan, aunque estén como en las jerarquías, pero pues se respetan y al final está esa puerta abierta para que puedan, entrar a comunicar si sienten como alguna incertidumbre o que algo no está saliendo bien, ¿no? Así es, y yo creo que una habilidad clave para liderar y que es algo que se nos asigna mucho a las mujeres y no forzosamente lo tenemos desarrollado por ser mujeres, es esta capacidad de escucha empática, ¿no? Que es una habilidad que se requiere para la gestión de cualquier proyecto y que a veces no, a mí me pasa mucho que
Escucho a mis pacientes, por ejemplo, mujeres decir, es que pareciera que estoy obligada a tener una capacidad de empatía o de escucha, ¿no? Porque soy mujer y no forzosamente la tengo y está bien. Si no la adquirí, ¿no? Porque en el desarrollo de mi personalidad no sucedió, creo que es muy interesante decir, la tengo que desarrollar, pero sin duda, así como lo colocas en esta idea, las mujeres líderes se les exige una escucha activa y no forzosamente la tenemos, pero la podemos desarrollar, ¿no? Y en el tipo de liderazgo que vamos desarrollando, creo que es muy importante entender que la empatía, la escucha son parte fundamental en la construcción de equipos. A veces me pregunto, ¿no? Si no solo a nivel administrativo, pero ¿cuál es la diferencia entre ser un jefe o ser un líder? ¿No? Yo siempre Claro. digo que el jefe es aquel que solo delega tareas y pues ya está y se encarga del cumplimiento. Creo que el trabajo de un liderazgo tiene mucho más que ver con inspirar a la gente, con aprender a transformar equipos, con aprender a gestionar de manera eficaz todo el cruce emocional que hay cuando uno está liderando un equipo, porque al final estás liderando personas. Y creo que la diferencia entre ser un jefe o un líder tiene que ver con esta gestión de la vida emocional de tu equipo, ¿no? Porque ser un jefe, pues ahí está, tienes tareas, las cumples, llevas adelante los objetivos, pero liderar un proyecto implica poder inspirar a la gente, implica poder hacer sentir un buen clima de trabajo, y bueno, hablando de liderazgo femenino, creo que, o de liderazgo hecho por mujeres más bien, discúlpame, creo que mucho de eso tiene que ver con que muy probablemente tengamos desarrolladas algunas habilidades verbales, algunas habilidades para vincularnos, algunas habilidades para poner en un equipo a la gente de manera sintónica emocionalmente, para tener una escucha efectiva y afectiva con nuestra gente, para ser organizadas, para delegar tareas. Y te digo que mucho de ello viene de las habilidades y capacidades que aprendimos muchas de nosotras en casa, ¿no? Claro. Y esto es muy interesante. Ujú. Y sí, sí, totalmente. Porque cuando, o sea, te dicen como de los problemas de la casa no te los lleves al trabajo y los del trabajo no te los lleves a la casa, ¿no? Pero si tienes un buen líder que te da esta retroalimentación activa, que no se espera hasta fin de año para decirte, hiciste un buen trabajo este año, nos vemos el siguiente, sino que es algo más activo y sientes que tu líder se preocupa por ti, a ti te ayuda a tener como ese crecimiento laboral, pero también te ayuda en lo personal, porque como dices, somos personas, no somos un robot que nada más está trabajando y el sentir ese reconocimiento de tu equipo, de tu líder, suma y te da como, te ayuda en tu autoestima, te ayuda en sentirte a gusto en tu empresa, porque pues saben quién eres y saben lo que estás haciendo. Y creo que eso suma bastante a, pues a la cultura, pero también a ese crecimiento personal y laboral. Así es, y en estas habilidades, creo que muchas de ellas si se nos asignaran a las mujeres tareas, por ejemplo, que tienen que ver con la comunicación efectiva, con la resolución de problemas, con la gestión del tiempo, que es algo bien importante en el liderazgo, con la motivación, muchas de ellas las encontraríamos en las propias tareas que hacemos muchas de nosotras al liderar a nuestras familias, pero que creo que justo esto es lo que tenemos que ir desmitificando, porque tenemos que ir haciendo que todas estas cuestiones que se nos asignan a las mujeres las podamos también a veces soltar, ¿no? Ok, soy mujer, pero no forzosamente sé liderar afectivamente, ¿no? A lo mejor soy una líder que trabaja desde otro lugar y quiero desarrollar esta habilidad. O soy hombre y entonces se me está asignando que forzosamente tengo que ser enérgico. Y entonces que forzosamente si soy un líder que tiene una escucha activa y afectiva, a lo mejor se me critica de no tener la energía suficiente para conducir al equipo o se me exige que sea de cierta forma. Pero todas estas cosas vienen de cómo las gestionamos y las aprendimos en casa, como decíamos hace rato.
Pero lo que me gusta de pensar cuando hablamos de equipos equitativos, de liderazgos que puedan tener cualidades femeninas o masculinas, es que todas estas habilidades las vimos en algún momento en nuestra familia, pero no por ser mujeres o por ser hombres, porque nuestra familia era de cierto tipo, tenía ciertas formas de manifestar los liderazgos en nuestra propia familia y los fuimos adquiriendo y los podemos retomar cuando hablamos de nuestra vida como líderes de proyecto profesionales, pero no son atribuibles a hombres o a mujeres, sino que son atribuibles a personas, ¿no? Y cada persona sabrá qué es lo que puede desarrollar y qué es lo que tiene todavía pendiente por desarrollar. Justo, ese tipo de liderazgos que aprendiste de tu casa, a lo mejor tú haces lo con el que más te llegaste a identificar o con el que más conectaste, pero eso no te limita en el fondo a que no puedas desarrollar otro tipo de liderazgo. Y yo creo que una buena herramienta es como empezar a buscar algunos líderes, conocer su historia, conocer cómo están liderando los proyectos y ver qué características o qué cualidades te están gustando para que tú trabajes en desarrollarlas, porque al final todo se puede desarrollar, no es porque pues soy autocrático y aquí me quedo, ¿no? Así es. Así es, mi querida. Y además, creo que la capacidad de crecimiento la tenemos todos. Hablando de liderazgo de mujeres liderando proyectos, yo diría que sí, sí es verdad que tenemos obstáculos porque tenemos esto de lo que yo te planteaba al inicio de esta charla, que es la carga mental, ¿no? Que muchas de nosotras estamos liderando temas paralelos, ¿no? Entre casa y entre familia y trabajo, pero es verdad también que nuestra forma, nuestra personalidad viene desde nuestra familia y esta forma no quiere decir que es inamovible, ¿no? Yo siempre pienso que lo más padre de ser adulto es que ya tenemos la posibilidad y la responsabilidad de ir cambiando aquellas cosas que queremos hacia donde queremos llegar. Y creo que entre las cualidades de una buena líder o de un buen líder, están esta capacidad crítica con uno mismo para poder saber, desarrollé por mi personalidad, por la forma en la que fui creada, cierta habilidad de liderazgo que se puede llamar de una o de otra forma, pero eso no quiere decir que no puedo ir hacia otra, ¿no? O que no tendría la posibilidad y habilidad de moverme hacia otros lugares, ¿no? Mujeres que a lo mejor somos muy enérgicas, ¿no? Podemos desarrollar capacidades empáticas, capacidades de vulnerabilidad en nuestros equipos que puedan generar mejor comunicación y así a la inversa, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ay, pues qué gusto. Está increíble como el poder aprender de todos los liderazgos y buscar ese crecimiento personal y del equipo para pues crear un ambiente y una cultura donde te sientas pues cómoda de estar, ¿no? Porque al final estamos en nuestro trabajo mínimo 5 días a la semana, que se puede decir que un tercio de nuestra vida estamos ahí. Entonces, qué padre el poder conectar con tus líderes y conectar con tu equipo y aprender de este crecimiento pues juntos. Así es, y solo como una reflexión final, bueno, ya lo podremos extender en alguna oportunidad, pero trabajar porque el liderazgo no sea femenino o masculino, sino que el liderazgo sea de personas. Y en el caso de las mujeres, que somos mujeres liderando proyectos y eso no nos obliga a tener características específicas de ningún tipo, sino características de nuestra personalidad y características que están asumidas por cómo fuimos desarrolladas, pero que no se nos exija como mujeres una forma específica de liderar. Creo que esto es muy importante que nos lo llevemos. No existen cualidades que se tengan que asignar a las mujeres o a los hombres. Creo que este tipo de pensamientos nos dejan sin posibilidad de movernos con libertad hacia donde queramos movernos, ¿no? Creo que tanto mujeres como hombres tenemos el derecho a tomar cualidades de cualquiera de estos ámbitos, del femenino o del masculino, para ser seres más complejos y para tener equipos
cada vez más nutridos de cualquiera de estas cualidades, ¿no? Somos, digamos que, libres de ir tomando estas cualidades como nos venga la gana, digamos. Claro, sí, salirnos de esa cajita en la que nos metieron una vez que nacimos y justo tomar todas las cualidades y todos los adjetivos y todo lo que tú quieras en el fondo ser, ¿no? Así es, Andrea. Ay, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Vamos a subir la grabación a YouTube para que lo puedan compartir con todos sus equipos. Y si quieren alguna plática o tomar este tema más a fondo ya en sus empresas, con gusto nos pueden contactar y les llevamos a Gaby y a todo su equipo increíble de Centro K para que les den este aprendizaje más a fondo. Que Sí, tengan un buen gracias, fin de... gracias a todos por conectarse y muchísimas gracias, Andrea querida. Que todo esté muy bien. Mil gracias.